Saludos a todos. En esta ocasión estoy haciendo el segundo parcial que trata de crear una agenda de un individuo. Les voy a estar mostrando cómo hacerlo desde cero. Algunas partes, claro, yo voy a simplemente hacer un copy-paste y voy a estar explicando qué hace cada parte para que el video no se vuelva demasiado tedioso. Pero como pueden ver, el resultado es el siguiente. Es un comma separated value file que tiene el nombre, el apellido, el teléfono, el correo, la fecha de nacimiento, etc. Ok, ahora bien, ¿cómo se crea este programa? Bueno, déjenme mostrarles. Voy a crear un pi, como siempre. Primero debemos importar algunas librerías. Las librerías que se van a exportar serán las siguientes: CSV, y de CSV debemos importar Writer. También debemos importar pandas, que se va a usar, y también OS. As path. Y ahora tenemos todas las librerías importadas que vamos a usar. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear el formato del encabezado de la agenda, que es la parte que ven aquí: nombre, apellido, teléfono, correo, fecha de nacimiento, comentario, eso. Entonces, para hacer eso, escribimos un variable, le damos igual, ponemos corchetas y empezamos. Nombre, separamos por coma, apellido, que va número de teléfono, correo, comentario, y también el Instagram de la persona, que va también. Vamos a ver que lo tengamos todo ahí. Deja ver, número de teléfono, correo, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, y Instagram. Ok, perfecto. Ahora bien, tenemos que entonces crear el archivo CSV con esta información, pero debemos crear una condición. Si el OAS.path .isFile, deja ver, si el OAS.file.isFile así lo dejamos así, y lo importamos, hermana mía. Se importa así. Okay. Entonces, ahora sí. Okay. Si el iOS path.isFile, que se va a llamar agendas.csv, es verdadero, o sea que existe, entonces que no haga el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, es crear el archivo CSV con el header, que se hace de la siguiente forma: CSV. Okay. Perdón, primero tenemos que abrir el archivo, que es with open el archivo agenda.csv, coma, ponemos una W para que se pueda escribir como de nuevo as agenda, ¿verdad? Entonces se abre el archivo. Con este archivo entonces va a haber una parte llamada header, que creamos una variable para eso. Es igual a writer
csv.writer. Y aquí, ¿qué va a haber? Va a haber agenda, porque esa es la parte que queremos abrir con el programa, la función de CSV Writer. Después aquí en la próxima línea ponemos CSV header. Aquí ponemos header es igual a right row. Déjame ver cómo se pone. CVS header punto right. Ok, perfecto. CVS header, perdón, punto right row. Y la línea que se va a escribir es right, es del header aquí mismo. CSV, me faltó el signo ahí de el lower slash, y ya ahí lo que se va a hacer es que desde que empiece el programa se va a crear un archivo llamado agendas, que tenga este header. Ahora bien, ya que se hace esto, entonces vamos a crear las variables que tengan el nombre. Para hacer eso vamos a crear un input que le pide al usuario que ingrese el nombre del individuo. Entonces aquí vamos a poner antes de eso un print. Creemos una agenda. Después aquí vamos a poner una variable llamada last para que la persona ingrese el apellido del individuo. De nuevo que ingrese el número de teléfono del individuo. Aquí le podemos poner number, como de nuevo, ingrese el correo. Vamos aquí, disculpen, y reemplazamos eso, vamos a de nuevo, y esta vez vamos a poner date, que ingrese la fecha de nacimiento, del individuo. De nuevo, que ingrese el Instagram del individuo. Esta variable le vamos a llamar Insta y ya. Entonces aquí le vamos a control D, disculpe esa interrupción, y aquí ponemos info para ingrese algún dato interesante del individuo como comentario. Y ya, con eso ahí hemos hecho que el programa le pida al usuario la información que vamos a poner en la agenda, y esta información toda la hemos guardado en algunas variables. Estas mismas variables las vamos a usar para entonces inyectarlo dentro del archivo CSV. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero creemos la línea con esa información. Vamos a hacer CSV es igual a paréntesis name de primero, last como apellido, number como número de teléfono, correo. Déjeme llamar esto ahí para que se mantenga esto en inglés, para que no haya confusiones. Perfecto. Email, poner birthday como fecha de nacimiento, Insta y info. Ya ahí hemos creado la línea que va ahí. Ahora, ¿cómo hacemos
que esto se ponga en el archivo como información nueva. Bueno, primero creamos un comentario. Añade línea nueva. Y aquí vamos a poner with open. With open agendas, el nombre del archivo punto csv, pero en esta vez en vez de ponerla con un AW, vamos a ponerla con una A, porque no queremos escribir el archivo de nuevo. O sea, si nosotros ponemos una AW, lo que va a hacer es que cada vez que se corre el programa se va a crear un archivo nuevo, y en vez de tener diferentes líneas de información como se ve aquí, va a haber solo una con la información de que pongamos. Y eso no sirve si queremos hacer una agenda de un solo individuo, pero aquí queremos poner una agenda de muchas diferentes personas. Entonces vamos a poner A y new line. New line es igual a. Y así creamos, hacemos, cuando se abre el archivo, se crea una nueva línea. Y en vez de reemplazar el archivo, lo que se va a hacer es append o añadir esa nueva línea. Pues open as write, y esto lo vamos a llamar write as write object. Entonces esta información, archivo que se edite va a convertirse en un write object. Así nosotros podemos manipularlo con el programa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prácticamente crear lo mismo que se hizo aquí, pero en vez del header vamos a poner CSRow. Entonces vamos a poner CS line es igual a csv.writer, poner write object aquí. Ahora hay un problema aquí. ¿Cuál será el problema? Es que en el new line tenemos que poner una citación, ¿cómo que se dice? Pues comillas. Entonces, aquí vamos a poner CSV line, que se va a escribir aquí en este archivo que tiene esto. Y entonces aquí vamos a poner CSV line punto write row, y en vez de agenda que pusimos antes vamos a poner CSV row, y así se hace que esta información se grabe y se añada al archivo. Ahora bien, para crear la opción que se pueda modificar ese archivo, porque si nosotros corremos el programa, vamos a cerrarlo aquí, vamos a correr, vemos que funciona, se crea este archivo llamado agendas, está todo aquí como nosotros lo especificamos y todo parece funcionar de maravilla. Si ponemos el nombre del individuo, voy a poner el mío, Giancarlo, Gilbert, mi teléfono 829-840-527, mi correo, giancarlo.gmail.com, mi fecha de nacimiento y mi Instagram, y algún dato interesante, por ejemplo, estudio
Y si vamos a agendas.csv vemos que se crea la agenda, se pone la información. Pero si quisiéramos modificar esa información dentro de un programa, no pudiéramos hacer eso. No funcionaría. Entonces para eso vamos a tener que copiar. No se puede hacer desde cero, pero es algo bien tedioso. Aquí, esta es una parte que se me olvidó poner, que es para que entonces se imprima el resultado que nosotros hayamos hecho, o sea, que imprima el CSV. Bueno, vamos a quitar eso porque no es necesario, pero esta parte aquí se necesita. Esa es la parte más difícil del programa, que es la parte que tiene que ver con modificar el usuario y todo eso. Y yo lo voy a explicar ahora mismo. Aquí vamos a hacer opciones adicionales de la agenda. ¿Cuáles son las opciones? Que si vamos a crear una variable y en la variable creamos esta comilla, ponemos las opciones de 1, modificar un contacto, 2, eliminar el contacto, 3, cerrar con un programa, imprimimos las opciones y ahí entonces damos las opciones y creamos creamos un variable, le decimos al usuario que ingrese el número representativo de la opción que quiera ejecutar. Por ejemplo, si quiere modificar un contacto, que le dé a 1, a 2 si quiere eliminar el contacto, a 3 si quiere cerrar el programa, así. Entonces tenemos que crear algunas cláusulas o algunas condiciones que vamos a ponerlo de la siguiente forma. Si ese OP, que es el variable que vamos a llamarle al número que ingrese el usuario, es igual a 1, entonces el usuario obviamente quiere modificar un contacto. Esto va a tener que primero verificar que se haya creado el agendas.cv. Claro que sí, que se creó, como podemos ver aquí. Va a imprimir contactos para que la persona vea los contactos. Va a coger el archivo CSV, lo va a leer con el PD que importamos con Panda. Entonces lo va a poner en una variable llamada df. Ahora, de esa variable df queremos mostrar solo los nombres para que la persona pueda identificar el individuo. De hecho, podemos poner aquí apellido también para que pueda identificarlo mejor. Y esto lo vamos a poner en un show names y ponemos imprimir show names. Después que haga eso, que imprima el show names, entonces va a pedirle al individuo que introduzca el número según el nombre que quiera modificar. Porque cuando se empiece a imprimir los nombres, Giancarlo, etcétera, toda la gente que se han añadido a la agenda, porque aquí hubiese numerado a todas estas personas, va a tener números al lado. Y debido al número que seleccione, será entonces el individuo que se va a modificar. Entonces, cuando seleccione, por ejemplo, 0, que va con Giancarlo, que es el mío, entonces el programa entonces agarra el 0. Ahora entonces coge opciones y va a imprimir todas las opciones que va a poder modificar de ese individuo. Por ejemplo, si quiere modificar el nombre, el apellido, el número de teléfono, un usuario de Instagram, etc. Lo va a tener ahí. Entonces, deja ver, usuario, fecha de nacimiento, para no confundir
usuario, todo eso lo tiene bien, ok. Entonces después va a imprimir las opciones, le va a decir a la persona que dé el número que quiera, de la opción que quiera modificar. Va a poner, por ejemplo, 1 y entonces va a poder modificar esa opción. ¿Cómo se hace eso en el programa? Bueno, primero se tiene que pedir al usuario que ingrese, introduzca la nueva información. Esto se hace con un input y una variable, se pone así. Después se presentan las condiciones. Si la persona selecciona 1, se va a reemplazar el nombre, que se representaría en un 0. ¿Por qué un 0? Porque en programación el primer número no es 1, sino es 0. O sea, aquí, esta columna aquí se representa por 0. Esta columna número 1, aquí la columna número 2, pero en verdad sabemos que es representativo del 0. Para nosotros buscarlo, tendríamos que ponerlo en un df.iloc y 0. Entonces, así sucesivamente. Si la persona selecciona 2, va a tener que ser representado por un 1 y así sucesivamente. El def.iloc lo que hace es que busca la sección del archivo CSV y entonces la selecciona. Después que la selecciona, aquí vamos a darle un igual a F, y lo que hace es que reemplaza la información que nosotros le pongamos, y aquí lo que vamos a hacer es que se reemplace con la nueva información que fue guardada en esta variable newInfo. Entonces ponemos todas las opciones posibles de 1 al 7, que sería el nombre, el apellido, el número telefónico, el correo, el usuario de Instagram, fecha de nacimiento y comentario. Y aquí ponemos un else si pone un número que no está representado en la lista, para que entonces ponga un error. Déjenme cambiar este mensaje, poner error opción no existente, perfecto. Entonces aquí es donde que se reemplaza con este def2.to a CSV. Entonces lo que va a hacer es que va a crear el archivo de nuevo con esta nueva información reemplazada. Entonces después de ahí ponemos un print, y en el print el mensaje que vamos a poner es que el contacto fue modificado exitosamente. Entonces aquí también hay una opción de else. ¿Para qué es este else? Bueno, si la persona no había añadido un usuario todavía en la agenda y esa agenda está solo con header, entonces obviamente no se va a poder ejecutar ningún cambio sobre el archivo. Por eso entonces le vamos a poner else print de que no existen contactos para modificar. Ahora bien, si la persona quisiera eliminar algún contacto, le presentamos esa opción que está aquí. Ponemos un elif SOP, que representa la variable que creamos aquí del número representativo de la opción que quiso ejecutar aquí en esta posición del programa. Ponemos que si esa variable es igual a 2, entonces que imprima esta tarjeta aquí, de que los contactos que puede eliminar son, va a leer esto usando el pd.read _csv, va a leer agendas.csv y va a entonces mostrar los nombres con el apellido. Ponemos un show names que represente los nombres mostrados, para que agarre la información usando la información leída en el CSV. Vamos un DF, lo representamos en DF, y ahí del DF saca esta información. Ahora va a imprimir los show names
Y entonces aquí podrá seleccionar el usuario. Select user es igual a int, input, entonces el número segundo el nombre, para que seleccione el nombre que quiera eliminar. Después aquí vamos a poner df punto, la información que está aquí en el csv drop, que es para que lo elimine. En el df.index es el select user, que representa el número del nombre y va a representar también la colocación, o sea, el lugar en donde está el individuo en la agenda. Y entonces in place es para que reemplace donde está el nombre y va a ser true. Y el drop aquí muestra que es para que se borre la información. Entonces después vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, que es def2.toCSV, para que entonces se cree una agenda .csv con la información que se creó. Entonces después aquí vamos a ponerle que se imprima el contacto fue eliminado con éxito. Eso es prácticamente todo. Vamos a verlo en acción. Ingresa el nombre del individuo. Ingresaríamos otro individuo, aparte del mío. Voy a estar usando el nombre de un familiar mío. Voy a poner un número aquí a lo loco. Un correo ahí genérico, falso. Fecha, vamos a poner cualquier cosa ahí. Y el Instagram vamos a poner el nombre de la persona. Y en algún dato interesante va a poner familiar de Si damos enter, podemos ver que se nos presentan dos opciones. Si quisiéramos modificar el contacto, le damos a 1. Y entonces nos va a presentar la opción. Por alguna razón no lo hace. Deja ver por qué. Ingresa el número que desea ejecutar. Déjame ver si eliminamos este mensaje aquí. Se hace. Vemos que funciona bien. Ahora bien, ¿por qué no se va a esta parte aquí? Vamos a crear un input aquí para que se pare. Presione enter para cerrar la ejecución. Y entonces vamos a correr el programa en el lugar donde se encuentra. Vamos a ir a documentos, fundamentos de programación, segundo parcial, el parcial aquí. Vamos a ver el programa. Vamos a poner, vamos a dar los datos del papá. Me doy cuenta que dice correo de teléfono del individuo. Vamos a modificar eso, que no se modificó.
ingresar al nombre de nuevo. 1020, que usamos el número, usamos el correo, la persona, la fecha de nacimiento, el Instagram de la persona, algún dato, y al lado. Qué extraño, se salta eso por completo. ¿Por qué será eso? Quizás se pone aquí esto de esta forma y se pone eso, a ver, de esa forma, porque actualmente no se lee así. Yo creo que es un problema con el formato, el formato de la información. Vamos a ponerlo hacia atrás. Al principio yo lo copié para ver si se tornaba un poco menos tedioso y terminó siendo igual de tedioso que si no lo hubiese puesto de esa forma. Pero nada. Y esta línea de verdad. Ok, eso está aquí. Y perfecto. Ok, esto debe funcionar de forma maravillosa. Ok, ya usamos esta gente, vamos a otra persona y ver si funciona. Correo, bien, un correo ahí bien genérico, la fecha, una fecha ahí, 1980, y el Instagram de la persona, no sé yo, amiga. Entonces le damos a uno. Se salta de nuevo, ¿qué? Qué extraño. ¿Por qué será eso? A ver. Ya veo por qué. Porque esto no es un entero. Entonces nunca se ejecuta. A ver. Sí, eso fue. A ver, aquí todos están enteros. Sí, eso fue, no es entero. Mala mía, señores. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Correrlo de nuevo. Vamos a poner el de un amigo mío. El teléfono ahí, vamos a poner y el correo, vamos a poner uno bien genérico, falso, y la fecha de nacimiento vamos a poner una ahí toda random, y el Instagram vamos a poner y ahora vamos a ver si funciona. Ok, eso no debería pasar, pero ok. ¿Por qué funcionó eso? Qué extraño.
esto ahí. Yo creo que pesa demasiado, pero vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a poner rapidito. Teléfono, 333, correo, PGP, nacional, 333, Pepito, qué sé yo, Pepito, no sé. Y vamos a ver si me permite. No funciona nada. Bueno, qué extraño porque a mí me funcionaba antes. ¿Habrá algún error en el archivo? Yo creo que porque como que se sobreescribe. Déjame ver si yo pongo, si le llamo agendas 2.0 en cada una de las opciones. Agendas. No, no va a funcionar tampoco. Dame un segundo por ahí, yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Bueno, la verdad no funcionó. Yo esperaba que sí, en verdad me había funcionado antes, no sé qué es lo que pasó aquí, a ver. Bueno, no funciona. Hasta la próxima. Si alguien sabe cómo arreglarlo, me informa.